Bien, volvemos con el rumbo de la tarde por la 98.5 FM. Valentín, Dígame, jefe. ¿qué se espera, crees tú, que tome la Suprema Corte de Justicia con relación al caso de Odebrecht? Porque ya no, eso no queda en juicio. Ahora la Suprema debe estudiar los expedientes, ¿no? En la apelación es una documentación, es una ponencia que debe considerar la Suprema Corte y tomar su decisión. Es decir, los acusados no tienen que ir a juicio ni repetir las escenas que se dieron en otras instancias, ¿no? No, Digo, no, eso no. lo sé yo, pero para No, que tú lo no, expliques. no. Ahora creo que se cerró lo que tiene que ver con el recurso de apelación, que denegó los recursos de apelación de los imputados que fueron condenados inicialmente. Sin embargo, en este espacio procesal, hubo un voto disidente de parte de uno de los jueces, del juez Daniel Nolasco, quien consideraba que la decisión debió ser, si no anular la decisión, pues que la Corte... la condena en esa instancia. Anular la condena establecida este juez y que le sea ordenada o reconocida a través de una decisión jurisdiccional la condición de no culpable, y hacía énfasis básicamente en lo que tiene que ver con el imputado Víctor Díaz Rúa. Lo que me refiero es ahora viene el recurso de casación. Lo que corresponde ahora es incoar en el caso de que quieran, porque don Miguel, es sencillo. Esto es cláusula de cierre en el caso de que no se incoe una acción procesal recursiva. Pero ya apelaron. No creo que hayan tenido tiempo de apelar. Bueno, la apelación fue lo que se conoció. Ahora viene la casación. Sí. La apelación la conoció la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tercera sala. Ahora le corresponde a la sala penal en el caso de que ellos incoen la acción, porque todavía no conocemos, no sabemos si ellos incoaron su acción con acción procesal del recurso de casación. ¿Qué es un recurso de casación? Un recurso que se incoa ante la Suprema Corte de Justicia tendente a la retractación con respecto a la decisión, procurando bien sea su anulación. El equipo de abogados de los acusados dijeron que iban a apelar ante la Suprema Corte, la casación ante la Suprema Corte. Sí. Que es un recurso con otro nombre, pero es una apelación. Y para que la Suprema Corte decida. Lo que quiero decir, no tienen que ir los acusados a audiencia. Sí. ¿Tienen que ir a audiencia? Sí. Es que el principio de inmediación que establece el artículo 307 del Código Procesal Penal obliga a la presencia ininterrumpida de las partes en el proceso. El imputado tiene que estar presente en toda etapa del proceso y en cada una de las actividades procesales protagónicas como son las audiencias. En la audiencia de casación lo que ocurre es que por lo regular, aunque se pudiera aperturar la discusión de lo que tiene que ver con todo lo relativo a lo ocurrido desde el punto de vista procesal, porque estamos hablando del Tribunal Superior. Y el que puede lo más, puede lo menos. Estamos hablando del más alto tribunal de la República Dominicana en materia ordinaria. Ese tribunal deberá conocer de si fue aplicado bien o mal el derecho. Ya sabemos que tenemos 5 votos contra 1 hasta ahora, porque son 2 colegiados los que se han pronunciado. Primera instancia, que 3 juezas condenaron a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa, sin la S. Entonces, 2 jueces más de 3 de la Corte de Apelación ratificaron esa condena con un voto disidente del cual yo en términos personales hago causa común. No a la crítica, porque hubo una crítica que me pareció que fue excesiva. Es más, miren, el problema aquí de la justicia en la República Dominicana es que las Cortes de Apelación nunca o casi nunca se han puesto los pantalones. Entonces, los tribunales de abajo, que son perseguidos, por lo regular son perseguidos, imagínense, usted da una decisión y si no le gusta al Ministerio Público esa decisión, el Ministerio Público le grita al Poder Judicial y el Poder Judicial manda su inspectoría para que le haga la vida imposible a un juez. Entonces, los jueces timoratos dan decisiones con aproximación al criterio de justicia que ellos tienen. Una aproximación, como pasó en el caso Marley Martínez.
los jueces de primera instancia de San Francisco de Macorís dieron una decisión de aproximación. ¿Qué quería la ciudadanía? ¿Qué gritaba? ¿Qué procuraba la ciudadanía? 20 años para Marley Martínez y 30 para el hijo. ¿Qué hicieron los jueces? Le dieron 30 años al hijo, pero sabía que a Marley Martínez, lo más que a lo más que la podían condenar era a 2 años. Los jueces dieron una decisión salomónica de aproximación a lo que es correcto para que la Corte resuelva el problema. Y le aplicaron 5 años. ¿Qué hizo la Corte? Lo ajustó a la realidad. Dijo la Corte, no, los artículos 248 y el artículo 396 me dicen a mí que lo que yo puedo hacer aquí es condenar a un máximo de 2 años a esa señora, que no eran los 2 años tampoco, era mucho menos en buen derecho. Entonces, en ese ejercicio de aproximación a la justicia, a lo que es correcto, por el temor de la persecución a que siempre han estado sujetos los jueces de primera instancia, la Corte no ha sido el remedio procesal, no ha actuado en consecuencia, como por ejemplo, ¿qué debió hacer la Corte de Apelación? Con el debido respeto de los jueces que actuaron, porque son criterios. Hacer lo que dijo el juez. El juez, claro, absolver a esa gente, absolver a Víctor Díaz Rúa y absolver a Ángel Rondón. Absuelto. Porque las juezas de primera instancia, con la presión mediática que tenían, lo que hicieron fue una aproximación a un estadio situacional de justicia. Tomando en cuenta de que el elemento probatorio no pudo ser mostrado, es decir, una persona sobornada, porque no hay ninguna persona acusada de haber aceptado un soborno. ¿Cómo se condena a un sobornador si no lo encontró a quien sobornar? Entonces, sobre esa base, ¿la Suprema Corte de Justicia puede cambiar el veredicto? Claro, la Suprema Corte de Justicia tiene una potestad que le da el artículo 422 del Código Procesal Penal, el artículo 425, 426, de forma combinada, en que la Suprema Corte de Justicia puede decidir por derecho propio, por propio imperio, como dicen, la suerte de estos ciudadanos. Ahora, a mí lo que me atemoriza es el hecho de que ese es el último estadio desde el punto de vista ordinario que ellos tienen. Es la última esperanza, la última expectativa. ¿Le corresponde a la defensa exponer su criterio nuevamente ante la Suprema Corte? Claro, lo tiene que hacer por escrito y en conclusiones orales ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Afortunadamente, debo decir, para las expectativas de justicia de estas personas, que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha mejorado enormemente los criterios de justicia que ahí se vienen impartiendo. En la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia actual, con respecto al histórico decisional de esa sala, es enorme, es abismal la distancia que hay en términos de favorabilidad con respecto a la persona que es sujeta del derecho que se afecta con las decisiones como esta, por ejemplo, condenatorias. Estoy hablando de que las garantías penales sustantivas en la Suprema Corte de Justicia Sala Penal han mejorado enormemente en términos decisionales. El amparo me refiero. Sí, aquí se da una cosa realmente extraña, y es que, por ejemplo, cuando uno observa el comportamiento, por ejemplo, de un juez en Estados Unidos, en España, en Francia y en esos países donde realmente... ¿En los países de verdad? Sí, donde impera una justicia más o menos... El Ministerio Público, los fiscales están subordinados a un juez. Un juez puede... mandarlo para el carajo, como dicen. Mandar para el carajo a un fiscal. Sí, como debe ser, porque así que está claro, pensado, eso está ideado de esa forma. Aquí se da a la inversa, ¿no? Los jueces le temen a la persecución del Ministerio Público. No es que los jueces le temen, el problema con eso es que hay jueces cómplices. Ese es el problema. Los jueces no le temerían al Ministerio Público, sino es que el Ministerio Público tiene su quinta columna en el Poder Judicial. Ese es el problema, por la politización que se ha dado de ese cuerpo. ¿Qué ocurre? Que si un juez toma una decisión jurisdiccional y es jurisdiccional y se ve que es jurisdiccional y a ese juez lo sancionan por esa decisión jurisdiccional, no es el Ministerio Público que lo sanciona. Quien lo sanciona es su propio cuerpo. Es en una actividad denominada disciplinaria que es parte... Pero no lleva una sanción material. Bueno, espérese. Y si después le siguen
procurando el Ministerio Público, porque su cuerpo dijo que él es culpable. Bueno, pero yo de una infracción, de una falta grave. Puede haber persecución de parte del Ministerio Público, pero el miedo es libre. Es que cuando don Jorge Subero Isa, y hay que hacerle un reconocimiento al magistrado Jorge Subero Isa en este sentido, cuando iban persiguiendo por una decisión jurisdiccional a un juez, le decía, pero eso es jurisdiccional. No se meta con mi juez. Pero en el mismo momento en que Jorge Subero Isa sale de la Suprema Corte de Justicia y empieza a haber connivencia entre dirigentes del PLD que estaban en el Ministerio Público y dirigentes del PLD que estaban en el Poder Judicial, jodieron las cosas. Mire que hay que reconocerle al PLD que la mayoría de los avances en términos de jurídicos, en términos generales, a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público, se abonaron en esos gobiernos. Pero también el terrorismo judicial se sembró en esos gobiernos. Sí, pero yo lo que quiero decir, la justicia dominicana, puede estar el Ministerio Público ya con una fuerza y una influencia terrible sobre los jueces, pero tiene que haber jueces aquí que digan, no, mire, yo no hago eso, porque yo creo en la gente que diga, que sea capaz de decir, yo no hago eso. Lo saca. Pero el juez Consoró, ¿eso fue lo que dijo? No, yo no hago eso. Y esta es la decisión. ¿Y qué hicieron? ¿Lo votaron? Lo votaron. Bueno, pero está bien, pero salvó su dignidad. Porque entonces cuando todos los jueces digan, yo no hago eso, no lo pueden votar a todos. Es decir, eso... Ese es el problema, por eso que le estoy diciendo, que mientras haya complicidad de una parte del Poder Judicial con el gobierno, porque el Ministerio Público lo que representa es al gobierno, es el poder punitivo del Estado, y el hoy brazo en día armado del este gobierno. Ministerio Público tiene más poder que los otros ministerios públicos anteriores. Claro que sí, porque es parte del lawfare, porque lo primero que hicieron fue darle una apariencia de independencia. ¿Para qué? Para justificar todo lo injustificable. Y esas cosas injustificables, que evidentemente violan el buen derecho, el uso de la ley, del buen derecho, puede ser objeto de sanción posterior. Todo puede ser objeto de sanción. Nosotros tenemos un procurador preso. Aquí nadie está exento de la posibilidad de que en un momento, cuando cambie lo que cambia, o cuando cambie el cambio, que alguna persona sea perseguido también políticamente, porque ya aquí se inauguró la persecución penal política. Eso se detiene, se puede cerrar esa puerta, puede ser posible, pero tiene que haber la continuidad de este gobierno, por lo menos un nuevo periodo, para que eso en algún momento nos repolle. Posiblemente, pero tendrán que venir cambios dentro del cambio. ¿Usted me entiende? Bueno, pero no se otea en el horizonte político dominicano la posibilidad de que ese cambio pueda producirse. ¿De qué cambio? No, del cambio en la actitud del Ministerio Público y de la justicia dominicana, porque tú hablas de una complicidad. Esa complicidad existe ahora y existía antes y va a existir siempre. Si no hay un cambio de actitud de parte de los jueces, del sistema, del aparato judicial dominicano. El problema es que los jueces tratan de alinearse con los gobiernos. Bueno, pero... Es normal, porque en definitiva aquí no hay un respeto de la separación de poderes. Fíjese que en el legislativo se apoya y se aprueba lo que manda el ejecutivo. Y aún cuando haya un criterio consensuado, generalizado, de no estar de acuerdo con un proyecto legislativo, la simple presión del Ejecutivo hace que se apruebe sin que se diga y todavía se mueve. O sea, no como Galileo Galilei y todavía se mueve. No, la aprueban porque son correveidiles del poder ejecutivo. Mira, yo siempre recuerdo que en la época de Richard Nixon, que era el presidente de más poder que ha tenido en las últimas décadas los Estados Unidos. Yo no sé si tú recuerdas el asesinato de una actriz por un tipo apellido Mason que horrorizó a todos los Estados Unidos. ¿Te recuerdas? Charles Mason. Sí, Charles Mason. Bueno, en una oportunidad Nixon fue a California, siendo presidente de la República, para apoyar en una actividad política al candidato del partido, de su partido republicano, a la gobernación de California. Y le hicieron una pregunta a Nixon y él calificó de monstruo al señor Mason.
Manson. Charles Manson. Bueno, ¿cómo se llame? Y el juez John Sirica, que tenía a su cargo el proceso, le dijo al presidente de la República que esa era una intervención en un área que no le correspondía. Y lo instaba a detratarse de esa declaración, porque podía influir en la decisión del jurado. Y al presidente Nixon no le quedó más remedio que echarse atrás. Pero lo mismo que yo dije con respecto a la Cámara de Cuentas y la posición del presidente de la República, es lo mismito. Cuando dijo cuando que el presidente de la República pidió que renunciara. En esa ocasión y ahora, cuando dijo recientemente que él creo que le preocupaba o de alguna forma se sentía afectado por lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Cuentas actual. Eso es una injerencia. Eso es una intervención de un poder en otro. Y es que no es que la Cámara de Cuentas sea parte de un poder. La Cámara de Cuentas es un organismo, un órgano constitucional autónomo, independiente, establecido por la Constitución como tal. El presidente no se mete en lo que pasa supuestamente con el Ministerio Público, que no es independiente según la Constitución, no, claro, pero se mete en lo de la Cámara de Cuentas, que sí es independiente. Entonces, porque aquí se quiere ver lo que se quiere ver. Ahora, pero yo te digo que a veces la gente tiene que respetarse, porque cuando yo me puse en el lugar del entonces presidente de la Cámara de Cuentas, cuando el presidente de la República hizo esa exhortación y prácticamente le dijo que era una vergüenza que sus actuaciones en la Cámara de Cuentas. El hombre hizo mutis. Porque él tenía la capacidad y el derecho a rebatir al presidente de la República y no lo hizo, porque la gente aquí está llena de miedo. Ese es el problema. Fue de preocupante. El presidente Luis Abinader calificó como preocupante la situación a lo interno de la Cámara de Cuentas, a raíz de la cual el titular de eso. Bueno, yo hablo del actual, de lo que pasó recientemente. No, pero yo me refiero cuando él se refería al anterior. Era la anterior Cámara de Cuentas, pero es una injerencia, claro, es una injerencia en un organismo que, dicho sea de paso, no ejerce la independencia. Porque si usted ve al presidente actual de la Cámara de Cuentas, ¿con quién usted lo ve chechando? Con el procurador. Con la Procuradora General de la República, señores, pero si usted emite peritajes para el sistema de justicia, usted no puede estar ni a favor del procurador ni en contra de las personas que usted está auditando, porque usted no está siendo objetivo, no está siendo independiente. Usted no tiene que verse con el procurador buscando fotografías. ¿Para qué? Es pecaminoso. Porque el Procurador General de la República o la Procuradora es una parte en el proceso. El Ministerio Público es una parte en el proceso. Entonces, aquí la gente asume posiciones. Y el peor problema es que no saben cuáles son las funciones de sus funciones. No, pero además la Cámara de Cuentas tiene potestad para auditar al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público allanó la Cámara de Cuentas y se apropió de una serie de documentos sin que se levantara un inventario de esos documentos. De manera pues que nadie sabe qué ha pasado con esos documentos, cuántos fueron. La idoneidad de un peritaje, dice el artículo 204 del Código Procesal Penal, implica que el perito tiene que ser independiente. ¿Y qué es independiente? Una persona que no tenga vínculo con alguien, ¿o me equivoco? Y que no sea narigoneable por alguien y que no sea un empleado de alguien, tiene que ser objetivo. ¿Y qué implica entonces la objetividad? Ver las cosas de forma igualitaria para todas las partes con intereses en lo que usted va a auditar. Entonces, si yo estoy canchanchaneando con don Miguel Guerrero, yo obviamente no puedo decirme que yo soy independiente con respecto a don Miguel Guerrero, posiblemente un chingo independiente, pero yo soy objetivo. Yo no puedo ser objetivo, es mi compañero de programa y es mi amigo. Entonces, si él está canchanchaneando con la Procuradora General de la República, ¿qué dice que usted es objetivo o es independiente? No, entonces hay gente que no sabe que son un medio de prueba. A Julio Curi no le gusta que yo diga esto, pero es así. La Cámara de Cuentas es un medio de producción de prueba, produce elementos de prueba que van a ser considerados en los tribunales de la República. Por vía de consecuencia, tiene que ser idóneo, tiene que ser equidistante, tiene que ser transparente, tiene que ser objetivo y tiene que ser independiente, cosa que no es. Bueno, cuando uno ve ese tipo de relación pecaminosa, como yo la llamo, me recuerda un famoso discurso de Cicerón ante el Senado,
que dijo cuando Julio César, ¿no? Él era opositor a Julio César, decía, es ahí los demonios haciendo cálculos sobre lo creado. Él era opuesto a Julio César. ¿Pero cuál Julio César? ¿Ramírez de la Nuez? No, Julio César. Ah, otro Julio César. El César. El que había que decirle Ave César. Ah, Ave, era homo. Sí, no, esa gente eran terribles. Bueno, estamos llegando ya casi al final. Sí, pero faltan minutos, no se lo regalen a los anunciantes. No, estoy diciendo, evidentemente la situación tiende a complicarse. Felizmente la Junta Central Electoral revocó o modificó la decisión que había encolerizado o había despertado la protesta de la oposición, de toda la oposición en conjunto con relación a las reservas de candidatura. Fue sensato eso de parte de la Junta, muy correcto. Porque los protagonistas de los procesos políticos electorales son los partidos políticos. No, pero dio lo que yo llamaba, o lo que yo decía que era lo justo, ¿no? Una solución salomónica. Un partido quiere hacer las reservas en todos los niveles de elección, perfecto. Claro. Tú lo quieres hacer solo global para todo, perfecto. Eso no se te puede impedir, porque la Junta está también tratando de influir en las decisiones particulares de los partidos políticos y dejaba la resolución como estaba. ¿Y usted sabe dónde se va a manifestar la hipocresía? En el hecho de que el único partido, o como bloque que se oponía a... PRM. Era el PRM. Usted verá que ellos van a hacer uso de eso. De eso que ahora les favorece, ellos van a hacer uso. Claro, porque los partidos tienen la opción que más le convenga a los partidos. Yo creo que la Junta Central Electoral tiene la obligación de regular el sistema electoral dominicano. Pero tampoco se puede meter en las decisiones particulares de los partidos, porque esa es una injerencia como cualquier otra. ¿Y qué es lo que se habla de democracia interna? Y además el partido usted lo tiene que ver como una persona jurídica, claro, con los mismos derechos que tiene la persona física. Es una entidad pública, un partido político. Y además es una entidad, claro, lo único que se diferencia es que es auditable, debe ser auditable, como debe ser. Pero no es auditable porque incluso el hecho de que sea financiada por dinero público tiene que ser necesariamente auditada. Por eso digo que es la diferencia entre una persona física o una persona jurídica de las que nosotros conocemos, de la que tienen esas entidades con personería jurídica. Lo que nosotros conocemos como empresas o entidades de índole privado. Bueno, yo creo que ha sido inteligente la decisión de la Junta porque despeja del camino un obstáculo que podía entorpecer el tránsito hacia las elecciones del año que viene. Que son elecciones que cualquiera que resulte ganador va a cambiar el espectro nacional, ¿no? Porque se van a escoger todos los dirigentes municipales, se va a cambiar el Congreso y se va a escoger un nuevo gobierno o a reelegir el actual. Bueno, ha sido todo por hoy. A nombre de Valentín, mi compañero querido, en este espacio y el resto de los compañeros que hoy no tuvieron la oportunidad de venir, y en el mío propio, gracias nuevamente por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a las 4 de la tarde para otro Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Hasta entonces.